La actitud hacia el amor, el sexo y el matrimonio pasó por algunos cambios interesantes durante el periodo medieval, probablemente debido a la prevalencia de la religión, especialmente el cristianismo, convirtiéndose en una parte tan importante de la vida. Una impresión que a menudo asociamos con la sexualidad medieval es la de la represión total. Un mundo donde un grupo de personas, a saber, sacerdotes y otros clérigos que no tienen relaciones sexuales, le dicen a las personas que están teniendo relaciones sexuales cómo deberían y no deberían tenerlas, e incluso cuáles deberían ser sus pensamientos respecto al sexo. Según la Iglesia, todos los pensamientos y comportamientos sexuales son pecaminosos. Incluso a aquellos que están casados se les dice que disfrutar de la experiencia del sexo es moralmente reprobable, y el diablo siempre está esperando usar la tentación sexual para arrastrar a la humanidad a un pozo de condenación. Atrapados por un miedo abrumador a cometer pecado y con una total falta de comprensión de su propio cuerpo, los pobres medievales fueron castigados por la Iglesia y rechazados por la sociedad. El más mínimo desliz en los estándares morales esperados pudo haber hecho del sexo una parte anormal de la vida medieval. Por otro lado, en oposición a este código moral más estricto controlado por la Iglesia, existe una imagen mucho más amplia de la vida en la Edad Media, una de señores nobles manteniendo amantes, monjes y monjas participando en enlaces clandestinos, sacerdotes seduciendo a sus feligreses arrepentidos y campesinos copulando detrás de los montones de heno. Una vista que muestra a los medievales ignorando completamente la Iglesia y sus enseñanzas y desestimándolas como hipócritas. ¿Puedes culparlos? Volvamos atrás en el tiempo y pongámonos en marcha mientras hablamos sobre el sexo durante la Edad Media. Bienvenido a la locura medieval. Abstinencia. Debe haber sido bastante confuso en la Edad Media. Demasiado sexo podría ser letal, pero nada de sexo podría ser fatal. Las facultades médicas creían que el celibato a largo plazo presentaba un problema y era perjudicial para la salud, especialmente para los hombres jóvenes. Se pensaba que afectaba al corazón y lo dañaba, dañando así otras partes del cuerpo. La abstinencia sexual podría causar dolores de cabeza, pérdida de peso, ansiedad e incluso la muerte. Así que, aunque como una cualidad espiritual, el celibato era muy valorado por los medievales, médicamente un célibe estaba en tanto riesgo como un mujeriego, y se pensaba que el sexo era necesario para una vida saludable. Mientras estaba fuera luchando en la cruzada albigense en el siglo XIII, el rey Luis VIII de Francia insistió en permanecer fiel a su esposa, Blanca. A su regreso a París, Luis se enfermó y murió bastante rápido. Se creía que había muerto debido a su celibato. El poeta normando del siglo XII, Ambrosio, escribió que en el asedio de Acre, más de 3.000 hombres fueron asesinados, pero 100.000 hombres murieron, cita, porque se abstuvieron de las mujeres. Fue por el amor de Dios que se contuvieron. No habrían perecido, así no hubieran sido abstemios. Un grupo de nobles del siglo XI deseaban tanto el sexo que solicitaron al duque de Normandía que terminara prematuramente la campaña militar en curso para que pudieran recuperar a sus maridos temprano, solo por esa misma razón. Para la mayoría de los cruzados, el celibato era una molestia pasajera que acabaría cuando volvieran con sus esposas. Pero para el clero medieval, la abstinencia sexual era un estado permanente, dejándolos con una decisión difícil. Thomas Becket, quien fue arzobispo de Canterbury desde 1162 hasta su asesinato en 1170, fue aconsejado por su médico para abandonar el celibato, siendo informado que era malo para su salud y no apropiado para su edad o complexión. Becket ignoró el consejo y falleció muchos años después, por la hoja de un asesino. Sin embargo, un obispo sin nombre de Lovaina, Bélgica, no tuvo tanta suerte. Luchó por mantenerse célibe por largo tiempo. Al convertirse en obispo, se abstuvo durante un mes completo. Pero sus genitales se agrandaron tanto que se puso muy enfermo. Sus amigos y familiares le rogaron que, citando, tomara a una mujer para él. Pero luchó con la tentación. Lamentablemente falleció en pocos días. La teoría médica basada en el humor prescribía que el sangrado regular era necesario para quienes practicaban la abstinencia sexual, para equilibrar los humores. Llorar y sudar también se ofrecían como alternativas al coito, así que no ha cambiado mucho. Las mujeres medievales también eran vulnerables a enfermedades a pesar del celibato.
La semilla femenina que necesitaba ser liberada durante el sexo se acumularía dentro de su cuerpo y causaría que el útero se asfixiara. Esto producía falta de aliento, desmayos e incluso la muerte en casos graves. La mejor manera de evitar esto era casarse y tener relaciones sexuales regulares, aprobadas por la Iglesia, en la posición misionera. Otros remedios incluían una dieta estricta y supositorios de vinagre. Sorprendentemente, y en completa oposición a la Iglesia, algunos médicos sí recomendaban la opción de la masturbación. Los penitenciales medievales, que básicamente eran manuales sobre cómo confesar mejor tus pecados, reconocían la masturbación como un gran y gordo pecado. Las penitencias eran bastante pesadas. Cualquier lugar entre 30 días y 2 años de ayuno eran un castigo típico. Y había grados de pecado sexual, como la masturbación con un amigo, con alguien del mismo sexo, sexo en la posición incorrecta, sexo con un caballo y sodomía, que era el peor pecado de todos. Y también importaba quién eras. Si no estabas casado y tenías sexo con una cabra, entonces eso no es tan malo como pecado si estabas casado y tenías sexo con una cabra. Tu edad también era importante. Ser joven te daba licencia para salir impune de mucho, ya que la Iglesia y sus confesores reconocían que un joven soltero carecía de otra salida para sus deseos, por así decirlo. Como sin duda te alegrará saber, en la jerarquía de los pecados sexuales, la masturbación ocupaba un lugar bastante bajo. De hecho, la opinión médica consideraba la masturbación como una especie de tratamiento protector para ambos sexos. Pero una palabra de advertencia: la falta de moderación siempre es evidencia de un mal hábito. Albertus Magnus, un clérigo dominico del siglo XIII que fue un escritor prolífico, relató la historia de un monje muy lujurioso que sufrió un destino desafortunado. Deseó a una hermosa dama 70 veces, o por falta de un término mejor, se masturbó antes de las oraciones matutinas, y tristemente murió. Durante la autopsia, se descubrió que sus ojos habían sido destruidos y su cerebro se había encogido hasta el tamaño de una granada. En la vida medieval, su muerte reflejaba cuán peligroso podía ser el pecado de la masturbación. Magnus también afirmó que en lo que respecta a los deseos de las mujeres, masturbarse usando, cita, sus dedos u otros instrumentos y por el calor de la fricción, el humor sale, reduciendo así el deseo sexual de una mujer, manteniéndola casta. Y textos medievales posteriores sugerían que la estimulación podía ser realizada por la paciente misma, por un médico o partera, si ella no estaba casada y su vida estaba en peligro. Una excusa que estoy seguro de que usaron mucho. Este tratamiento se podía efectuar sin pecar. Aunque John de Gaddesdon, un médico del siglo XIV, creía que la mejor cura para una mujer libidinosa era viajar al extranjero, medicarse y hacer mucho ejercicio. Las mujeres podían tener problemas simplemente por excitar a un hombre, incluso dentro del matrimonio. El obispo Bucar del siglo XI de Worms, en lo que ahora es Alemania, escribió 20 libros sobre derecho canónico. En uno, afirma que a las mujeres no se les permitía que les amasaran masa de pan en sus glúteos desnudos. Al parecer, luego horneaban el pan y se lo daban a sus maridos, lo que provocaba que los hombres, cito, ardieran de amor por ellas. El castigo por este extraño acto sexual, que podemos suponer que realmente ocurrió, era bastante severo, con una penitencia que duraba 2 años. Un caballero en armadura brillante. La prevalencia de los caballeros y su comportamiento caballeresco hizo que la noción de amor también tomara una nueva forma en la Edad Media. Solo aquellos que eran completamente sumisos a su pareja podían experimentar este tipo de amor perfecto y completamente inalcanzable. Esta idea de campeón gallardo ganó popularidad durante la Edad Media y produjo un cambio en cómo se veía el matrimonio medieval. La idea del amor cortés comenzó en los tribunales franceses de Provenza, Aquitania y Borgoña a finales del siglo XI, pero fueron los grandes poetas y autores de la época, como Chaucer, Marie de France y de Troyes, quienes popularizaron la idea de que un verdadero caballero debería estar dispuesto a hacer cualquier cosa por el amor y el honor de su dama. Estas historias pronto hicieron creer que el amor cortés era el único camino a la verdadera realización. Este amor no requería matrimonio, pues se enfocaba más en el afecto que en lo sexual. Como era una época de devoción hacia la Iglesia cristiana, no fue una sorpresa cuando algunos decidieron que querían vivir una vida casta.
Una mujer que eligió tomar este camino fue Margaret Kemp, quien se cree que escribió la primera autobiografía en el idioma inglés. Marjorie nació en East Anglia, Inglaterra, en el siglo XIV y se casó con John a los 20 años. Conocida como mística, la mujer extremadamente devota tuvo múltiples visiones religiosas durante su vida. Tras dar a luz a al menos 14 hijos, Marjorie quería hacer un voto de castidad. ¿Puedes culparla? En el verano de 1413, ella discutió esto con su esposo mientras caminaban al mercado un día. Sin el permiso de su esposo, una vida de celibato era imposible. John preguntó a Margaery qué preferiría, que alguien lo matara con una espada o que ella volviera a tener relaciones sexuales con él. Margaery eligió la primera opción, iniciando las negociaciones. John finalmente accedió a la demanda de Margaery, siempre que ella pagara sus deudas y cenara con él los viernes. Parece que Margaery ayunaba los viernes, y John, por razones desconocidas, deseaba que esto se detuviera. Sin embargo, la obligación de consentimiento sexual solo iba en una dirección en la sociedad judía medieval. Era el derecho de la mujer a exigir relaciones sexuales a su esposo. Esta era una de las 3 cosas que una mujer judía podía exigir en su matrimonio, las otras 2 siendo comida y ropa. Esto probablemente se relacionaba más con el derecho de una mujer a tener hijos que con el aspecto del placer. También podría estar relacionado con la práctica mucho más temprana de la poligamia, cuando los derechos de una esposa no deberían tener precedencia sobre los derechos de otra. Virginidad. Para los medievales, la idea de ser virgen no era solo un estado físico, sino también mental. Pensar pensamientos impuros era suficiente para que la Iglesia te considerara impuro, tanto para hombres como para mujeres. La masturbación y ser penetrado por un demonio eran igualmente desfavorables al intentar salvaguardar el honor de uno. Pero se creía que una pérdida de la virginidad podía ser recuperada. Y no solo jugando Magic the Gathering. En una de sus visiones, a Marjorie Kemp Jesús le dijo que sería virgen una vez más en el cielo, porque era tan pura de corazón y mente, a pesar del hecho de que había dado a luz a más de una docena de hijos. Desafortunadamente, ciertamente, había cuentos de personas que se lanzaban a las ortigas o se sumergían en agua helada y de sacerdotes que se castraban por este ideal inalcanzable de pureza. Las cosas que hacemos por amor, las ideas medievales sobre anticoncepción también podrían ser bastante extrañas. El método de retiro era popular, al igual que saltar inmediatamente después del acto sexual, y también hacer que la mujer estornude. Pero hay relatos de usar menta alrededor del área genital y colgar los testículos de un comadreja alrededor del cuello, con la esperanza de evitar un embarazo. Estos intentos de anticoncepción significan que es incorrecto pensar que en la Edad Media, cada pareja estaba feliz de tener docenas de descendientes. Para muchos se pusieron en uso intentos de anticoncepción. El agrandamiento del pene también era algo, y las soluciones para esto variaban desde lavar el miembro con leche de oveja caliente hasta frotarlo con una mezcla de lombrices de tierra picadas y aceite de jujube. Y si todo lo demás fallaba, siempre estaba la opción de golpear tu pene con un palo. Al parecer, todos conseguían el mismo resultado sin importar qué fuese. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete y comenta si te gustó el video. Nos vemos la próxima semana. Saludos.